este análisis bíblico de Team Podcast de Análisis Bíblico. Y estamos aquí, soy su anfitrión Felipe del Castillo, para hablar de un tema padrísimo con una pareja de invitados preciosos, una pareja joven que está sirviendo a Dios en la Ciudad de México. Tal vez vieron nuestro programa anterior, nuestro episodio anterior, y estuvo Efren Ruiz. Bienvenido, Efren. Gracias, Felipe, siempre un gusto estar aquí con la familia de Trigo y Miel y más en este podcast. Tienes hasta voz de locutor, no sé si te han dicho. Y ahora muy embellecido aquí este podcast con Michelle. Bienvenida, Michelle. Gracias, es un gusto estar aquí y poder hoy compartir. Y Michelle no participa mucho en esto de lo que vamos a hablar, pero yo creo que es muy importante la voz de una mujer ahora en estos procesos políticos y de votación que vienen para nuestra nación. Es muy seguro, hay muchas candidatas principales a la República, a la presidencia de la República, mujeres, y en el caso de Guanajuato también mujeres contendiendo por la gobernatura. Así que como que es el tiempo de la mujer. ¿Cómo no vamos a tener una mujer aquí? Aparte se pone más bello aquí el podcast. Recuerde que puede usted promover este podcast, decirle a sus amigos y compañeros que saben usted que está siendo bendecido, edificado por lo que hablamos, que se conecte y usted se suscriba para que le llegue la información cuando tenemos un nuevo episodio. Y en esta ocasión hablaremos de esta responsabilidad o los asuntos que suceden en una elección con el deber que tiene la iglesia y hacia el gobierno. Y vamos a ver dos porciones bíblicas famosas en la Biblia al respecto, porque Dios sí tiene previsto qué debe hacer el cristiano en relación a sus autoridades, cualquiera que éstas sean. En aquel tiempo unas autoridades impuestas por gobierno de reyes y de imperios por la guerra, en nuestro caso por votación en un sistema democrático republicano. Y vamos a leer entonces primero Romanos 13 del 1 al 3. Vamos a darle lugar, si ya lo tienes, Michelle, a que tú no lo leyeras. Romanos 13 del 1 al 3, y analizamos, y luego vamos a 1 Pedro 2 13 al 17, que serán los dos pasajes sobre los que tendremos este análisis. Adelante, por favor, Michelle. Claro que sí. Romanos 13, versículo 1 dice: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Wow. Aquí vamos a presentar una situación que todos hemos experimentado. ¿Qué tenemos que hacer cuando la autoridad no es la que nosotros quisiéramos que fuera y somos cristianos verdaderos? Como dice la porción que acaba de leer Michelle: sométase toda persona a las autoridades superiores, aunque sean malas, aunque fueran tiránicas como en el tiempo de los romanos. ¿Y la justicia? Claro. Sí, es muy interesante, Felipe. Justamente lo platicábamos antes de entrar aquí al aire. Sí. Y pongo este ejemplo porque aparte me gusta enseñarlo mucho, que es el ejemplo de los padres. Todos los que estamos en esta tierra tenemos padres. Y la Biblia nos enseña que debemos de honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre y vendrán dos beneficios. Dos beneficios. ¿No? Serás de larga vida y te irá bien. No dice la Biblia: honralos si te tratan bien, si son los que tú querías, ¿no? Entonces, todo mundo quisiera que sus padres fueran los reyes de Inglaterra. y sabes, en ese nivel también nos pasa con las autoridades. No siempre la autoridad que te toca va a ser la que tú quisieras, la que más te gusta, la que estás de acuerdo, pero nuestro deber es obedecer. Y yo he visto y les enseño mucho sobre todo a los jóvenes: obedece a tus papás. Y tarde que temprano verás, la promesa. Hay una promesa, y creo que ahorita lo leemos en Romanos. Hay una promesa también de Dios sobre nuestras autoridades, pero también está la justicia de Dios.
Lo que pasa es que a veces queremos ser nuestra justicia. Ay, 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 es que excelente. ¿No? Y cuando hacemos nuestra justicia, estamos tomando el lugar de Dios. Y no nos corresponde. Y entonces Dios no nos respalda. Claro, porque no estás tomando tu posición que te toca. Y Dios hará justicia, ¿no? Entonces yo como que lo menciono como para abrir la discusión de cómo todos tenemos una autoridad. Sí, en el trabajo, en la familia, en el país, en la propia congregación. También. ¿Cuántos no estarán de acuerdo con su pastor? Sí, sí. ¿Y sabes qué sucede? Que pues acaban yendo de la iglesia porque no es la autoridad que ellos tal vez quisieran, pero ojo, idealizaron. Pero sí es la necesaria tal vez para ti, para el plan que Dios tiene en tu vida. Ay, Dios. A ver, Michelita, sométase toda persona a las autoridades superiores. La NTV dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Yo creo que es muy interesante lo que estamos tocando y hablando porque, y lo que acabas de mencionar de los papás no los escogiste. Las autoridades las escogemos, nos dan como esa oportunidad de nosotros escoger, mas sin embargo no van a quedar los que tú escoges. Y por ello, muchas veces decimos, y me pasó porque ayer veníamos justamente hablando de algo que yo pienso, y él me decía, ¿pero por qué lo piensas? Y yo bien segura, yo decía, yo pienso esto, por esto, por esto, por esto, y por los líderes que están frente a un partido político. Porque muchas veces pensamos que el líder político establece todo lo que sucede dentro de un partido y no es así. Muchas veces no tenemos el conocimiento. Por ejemplo, en Estados Unidos, antes de votar, llega un libro a tu casa donde viene la información de cada candidato, las propuestas, todo lo que ellos van a hacer, incluyendo la de los presidentes. Entonces hay mucha gente que dice, yo voy a votar por fulanita de tal porque leí esto. Pero ha pasado últimamente en los últimos años es que ya no leen el libro y ya solamente ven lo que les proponen. Yo te puedo proponer algo porque es muy fácil proponértelo, pero yo tengo establecido qué sí voy a hacer, porque eso tiene que estar cuando tú eres un candidato. Entonces creo que muchas veces no conocemos realmente lo que está establecido que va a ocurrir a través de un candidato. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos para someternos a una persona que no elegimos? Y ahí yo creo que está, y es clave lo que acaban de decir, Dios no permite nada que muchas veces, aunque nosotros no lo queramos, si Dios lo está permitiendo es por algo. Y si tú abres tu entendimiento y permites que alguien que tal vez tú no elegiste, pero aceptas la voluntad de Dios, tienes que saber que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y cuando es perfecta es que no hay error, aunque nosotros pensamos que es un error. Ay, no, es que fue chanchullo, ¿no? Sí, la compraron la elección. Como Efraín me enseñó esa palabra de chanchullo, se está riendo ahorita porque es chanchullo. Yo, ¿qué es chanchullo? Ya me la explicó. Y sí, puede haber muchas cosas que sucedan, pero Dios no se equivoca. Y someterte es ser obediente, y la obediencia trae bendición. Como lo que acaba de enseñar Efraín, honra a tus papás, aunque no los hayas elegido, aunque tú pienses que los vecinos son mejores que tus papás, Dios los estableció como tus papás por algo, porque Dios no se equivoca. Entonces, aunque pienses que tus vecinos son mejores que tus papás, Dios puso tus papás por algo. Exacto. Y yo siempre he dicho que la honra no se basa en sentimientos, sino en obediencia. Porque yo puedo sentir que no te debo de honrar porque no estoy de acuerdo con lo que piensas y con lo que dices y con lo que haces, pero si Dios estableció que tengo que ser obediente y tengo que ignorar mis sentimientos y ponerlos a un lado. Yo conozco a Michelle desde antes que se casaran, pero esta está transformadita. Sí. Qué pensamiento tan lógico, bíblico y claro. Nos aventó todo el resumen de la sesión pasada. Ya para que habíamos grabado el episodio pasado, se iba a venir Michelle y en 2 minutos iba a poner todo en orden. Qué bendición tener una esposa así. Ya por eso Dios te usa tanto por la esposa. Lo que acaba de decir Michelle es trascendental. ¿Por qué obedecer a quien yo no escogí?
como gobernante, a quien creo que no es Dios el que lo puso, porque dicen por ahí que compró la elección, que se cayó el sistema, que toda la historia de la política mexicana que todos recordamos. Si ya quedó de presidente, lo mismo que pasa, ¿verdad? ¿Por qué tengo mis papás y los vecinos se me hacen mejores y tienen alberca y mi casa no va? Es porque Dios tiene un plan. Decía Michelle, la confianza de que estamos orando, que lo que hablábamos en el episodio pasado, en las elecciones y por quién votamos, sabemos que Dios tiene el control. Esa es nuestra fe en Dios, y que, como decía la porción del episodio pasado, Daniel 2, Él quita y pone reyes, y aquí dice Dios, sométete a toda autoridad. Y luego está medio, o lo aceptamos o lo rechazamos. Los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios, o como dice la Reina Valera, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. Ahí está justamente lo que mencionamos, Felipe. O sea, siempre toda promesa tiene su bendición y tiene su consecuencia. Y a veces no vemos esa parte, ¿no? Entonces creemos que en el momento que nos rebelamos a la autoridad es por nuestros argumentos, pero siempre el camino, yo insisto, Dios es justo. Y si una autoridad se está equivocando, Dios va a hacer justicia con esa autoridad. Sí, señor, sí, señor. Lo he visto una y otra vez. Tú trabajaste dentro del gobierno. Y mira, y aquí está mi esposa de testiga. Nunca me gustaba que hablaran mal ni de uno, ni de otro, ni del tercero. Porque en el episodio anterior te comenté que tuve la oportunidad de estar con Felipe Calderón. En PAN. En el PAN. Un gobierno panista. Así es. Después con Enrique Peña Nieto. Un gobierno priista. Y ahora con nuestro actual presidente. López Obrador. Morena, o sea, tú disfrutas todos los colores. Y sabes, en ninguno me gusta que hablen mal de ellos. Claro. Y te puedo decir que he conocido errores de ellos. Pero en el momento que yo permito que hablen mal de ellos, yo me vuelvo cómplice. Y Dios hará su justicia sobre cada uno de ellos, pero también Dios hará la justicia sobre mí. Si ando hablando. Si ando hablando mal, si ando murmurando, si ando desobedeciendo, ¿en qué? En lo que te toca. Porque también seamos realistas. Nos toca ciertas cosas cumplir a nuestras autoridades, como pagar nuestros impuestos, como también obedecer las leyes terrenales que han establecido, etc. Y Dios tendrá su justicia, pero también lo acabas de leer, hay consecuencias. Entonces tenemos que confiar en que Dios es el que lo va a hacer. Claro, ahí entramos en otra vía. ¿Qué pasa cuando la autoridad comete una injusticia? Dios se va a encargar, pero si tú también en esta tierra de manera legal puedes actuar, es válido. Sí, dentro del marco de la ley. Del marco legal, ¿no? No vamos a, lo platicábamos ahorita, no voy a ir y me voy a levantar en armas y voy a ir y golpearlo y asesinarlo, porque entonces yo tendré una consecuencia divina y terrenal. Así es. Entonces tenemos que irnos por los asuntos que están en el marco de la ley. Si una autoridad se equivocó, pues entonces contra ti, contra tu empresa, contra la congregación, bueno, también hay caminos legales para que tú actúes, y Dios lo va a honrar tu obediencia y también usar, porque obediencia también es usar en el marco de la ley, no fuera de la ley. O sea, nos permite Dios en el marco de la ley, no fuera de la ley, acá con un arreglo. Así es. Que eso es importante, porque al final Dios nos dio la autoridad en esta tierra y hay que respetar. Cuando dice respetemos autoridades, es todo lo que implica que están en las autoridades, como las leyes. Sí. Entonces yo voy a obedecer, y si en el marco de la ley dice que tengo el derecho de poder levantar una demanda contra alguien, perfecto, lo hago. Estás obedeciendo la autoridad, que también es la Constitución. Claro. No solamente la autoridad es el personaje que vemos, porque ese se va a ir. Sí, hay leyes a las que ese personaje también se somete. Exactamente, pero la Constitución está vigente. Es como el clásico dicho, ¿no? Que no traigo mi licencia, pero traigo la licencia de Dios. Le digo, eso no está bien, no está bien, ¿no? Tenemos que obedecer la autoridad, que en este caso también es la Constitución. Así es.
Entonces, Michelle, Efrén nos lo define claramente. Si hay una injusticia, podemos ir a los marcos legales, no ilegales, no por abajo del agua, para pedir que la autoridad, que tal vez creemos que nos afectó equivocadamente, también obedezca al marco de la ley. Los cristianos de los primeros tiempos fueron masacrados por el Imperio Romano, al que el Espíritu Santo a través de Pablo le dice que se sometan, porque sumisión, como le decía Michelle, incluye obediencia, pero la sumisión está ligada a la actitud con la cual obedezco, de confianza y de alegría, porque sé que Dios está al final en el control de todo. Aunque la autoridad me esté haciendo algo malo, al final Dios, como decía Efrén, va a tener la justicia y va también a un día a hacer su justicia, no la nuestra. Aquí lo difícil es que cuando nosotros nos sentimos agravados por una autoridad en la familia, en el gobierno, en algo que pueda pasar en nuestra nación, en elecciones, nos lastimamos y reaccionamos heridos. Y cuando yo estoy reaccionando ante una autoridad herido, pues no lo estoy haciendo en sumisión, sino muchas veces estoy en rebeldía, y la rebeldía no la aprueba Dios. Estos cristianos a los que Pablo les escribió en Romanos 13 estaban viviendo en Roma, la capital de la corrupción, donde los políticos y autoridades eran promiscuos sexuales, polisexuales o de diversidad de todo tipo, todos bateaban para todos lados y todo lo que se pudiera. Y aún así Dios le pide a los cristianos que se sometan. Ellos los matan. Nerón, por ejemplo, se dice en la historia que los paleó, les ponía un palo para el cual los atravesaba y les prendía con brea, con chapopote y fuego, y con ellos alumbraba sus jardines y Roma. Someternos a autoridades así, ¿por qué, Michelle? Yo creo que Dios no se equivoca. Y creo que es importante que lo entendamos. Dios no se equivoca y nada de lo que sucede en esta tierra no sucede por algo. Hay un versículo que me enseñaron de niña en la escuela dominical que se me quedó grabado, y no sé si fue porque me dieron la ilustración de ese versículo, sino que es el versículo precisamente que dice que no hay hoja de un árbol que no caiga que él no sepa. Y si tú has visto un árbol, pues se caen muchas hojitas, ¿no? Y como algo tan insignificante, una hoja no va a caer, de la misma forma no hay nada que se salga fuera de las manos de nuestro Dios. El problema es que las manos de Dios las vemos pequeñas, o lo vemos tal vez con el ojo del ser humano, y dice que Dios pone sus pies sobre la faz de la tierra, descansa sus pies sobre la faz de la tierra. O sea, no sé qué tamaño sean sus pies, pero son muy gigantes y grandes. Y cuando entendemos que ese es el tamaño de nuestro Dios, entendemos que no hay cosa que nos suceda que Dios no la permita. Y someterte, y me encantó lo que mencionaste de la actitud, porque la actitud es algo que hace la diferencia. Yo puedo servirte un plato de comida con una mala actitud y te vas a ver mal el plato solamente por la actitud. Wow. Tal vez lo preparé con mucho amor, con mucho cariño, fue una receta increíble, pero si tuve una mala actitud, ese plato puede ser el peor plato de tu vida que tú puedas experimentar. Entonces la actitud, yo siento que le pone el ingrediente secreto a lo que hacemos. Entonces muchas veces cuando hay rebeldía o hablamos desde nuestros sentimientos, podemos herir y podemos cometer un error. Yo hace poco le decía a mi mamá un comentario de una persona, un famoso, y mi mamá me decía, ay no, es que él ya no sirve de nada, él ya terminó su tiempo. Y yo le decía, mamá, y todo lo que ha alcanzado y todo lo que ha hecho, tal vez lo estás diciendo por lo que estás viendo en la tele. Y cuando yo le hice ver todo lo bueno que había hecho, mi mamá me decía, sí es cierto, muchas veces dejamos que nuestros oídos se contaminen por lo que alguien más está diciendo y pensando de la persona, mas no nos educamos correctamente. Entonces hay que aprender a someternos, y someter es también educarte, aprender qué es lo bueno que tiene esa persona. Todos los candidatos tienen algo bueno. A mí eso mi esposo me lo ha enseñado, ¿verdad? Ayer me lo venía enseñando. Todos tienen algo bueno. Tu tarea es ver lo bueno en cada candidato, porque si solo te enfocas en lo malo, vas a caer en lo que todo mundo cae.
Entonces hay que someternos, y cuando te sometes con una gran actitud es decir, ok Dios, a ti no se te sale nada fuera de tus manos, quiero aprender, y si tú permitiste que este candidato, que este líder esté como cabeza, ayúdame y muéstrame qué es lo que tú tienes y qué vas a hacer a través de esta persona. Entonces es someterte con una buena actitud y no con el corazón de rebeldía, porque cuando tienes rebeldía estás destruyendo todo, ¿no? Estás destruyendo absolutamente todo, porque desde ahí puedes herir, desde ahí puedes tomar malas decisiones, desde ahí puedes caer en el juego de la otra persona, y tú tienes que ser una persona, un hijo de Dios, un embajador de Dios dentro de la tierra. Así es. Entonces eso va y entra dentro de todos los diferentes ramos que hay dentro de la política. Entonces todo el mundo critica, y si tú oras, ¿no? Y si tú oras, precisamente en nuestra casa, su casa en México, nos pusieron justamente una imagen afuera de mi ventana, o sea, afuera como de un candidato que yo no estaba de acuerdo. Y yo decía, no puede ser, me lo pusieron aquí. Y un día me levanté con una actitud diferente, con una actitud de decir, bendice su casa, bendice su familia, bendícelo Dios, guíalo, dale sabiduría. Yo no voy a ser como los demás. Eso te hace ser diferente y representar a Dios en esta tierra. Pues esa actitud de sumisión de los primeros cristianos venció la rudeza, la crueldad real, porque no era por votación que los emperadores romanos quedaban, eran porque habían ganado y matado. Al contrario, la historia de asesinatos políticos en Roma deja corto a cualquier país moderno, de los que se sublevan y quitan a uno, ¿no? Se asesinan unos a otros, unos duraron 3 meses, 6 meses, 9 meses. La actitud de sumisión de los primeros cristianos venció, no solo de obediencia, sí, a la autoridad, de sumisión, venció al Imperio Romano en 250 años. No lo venció en 10 años o en 20 años, pues aparte no había elecciones en ese tiempo, hay que entenderlo. Entonces quiere decir que sí hay resultados cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, porque hoy en día ya la gente no está acostumbrada a esperar para que algo suceda, y hay cosas que tienen su tiempo, y como tú decías y afirmabas, Dios va a hacer justicia en su forma perfecta. Entonces tenemos que creer por la historia que cuando los primeros cristianos permitieron, porque eso fue lo que pasó, que no que se entregaban, pero los atrapaban, los mataban, los asesinaban en el famoso circo romano, en el circo con gladiadores, los desheredaban, a veces era más intensa la persecución, a veces menos, y ellos amaban y oraban por sus enemigos, como Jesús dijo, oren por sus enemigos, bendíganlos, no los maldigan. Toda esa actitud y obediencia a Dios, ¡pum!, quebró al Imperio Romano, y allá por el 300 y fracción, 320, 330, Constantino paró la persecución y ahora hizo un edicto de que todo el imperio se volviera cristiano. Hay otra porción, Efraín, no sé si quieres comentar sobre esto y leer la otra porción. Solamente agregar lo que mencionas, a veces nuestra óptica es por un tiempo de vida, pero Dios es un Dios eterno, Él es el alfa y el omega. De los siglos. Pero Él lo ve por generaciones. Tú nunca sabes lo que hoy vas a hacer correctamente, que aunque no veas el resultado hoy, lo vas a poder ver, tal vez no tú, pero tus generaciones. Y el ejemplo que tú estás diciendo es justamente lo que pasó en ese imperio, ¿no? Entonces, tenemos que creer nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como cristianos, de orar, de bendecir, de lo que hablamos en el episodio anterior, de votar, etcétera. Y aunque hoy no nos toque ver lo que tal vez quisiéramos, tenemos que confiar que tenemos un Dios soberano, un Dios que lo va a hacer, que no puede dejar de ignorar la honra y la obediencia a lo que hicimos nosotros. Entonces, nosotros como iglesia, ya hablando de iglesia, porque lo podemos hacer de manera individual, pero creo que también la iglesia cristiana debemos de ir a ese nivel de madurez. Si no importa el que quede, voy a honrarlos, voy a obedecer. Claro, ya hablamos también de la parte cuando hay una injusticia, pues actuar de manera legal también, y saber que Dios nos va a hacer una justicia a nosotros, pero Él es soberano, ¿no? Entonces, y es justo también lo que aquí Pedro nos dice. Está más pesado también con Pedro, El apóstol se va un poquito más fuerte. Se va a la yugular. Dice así, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor,
someteos a toda institución humana. Aquí agrega algo interesante. Ya sea al rey como a superior, a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y también alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, dice la Biblia, Felipe. Amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Santo Cristo. Bueno, ahora es el presidente, no hay rey. Gobernadores sí hay, pero pues ahí está. ¿A dónde nos hacemos, Efrén? No, y fíjate que me llama la atención porque dice institución humana. Hay mucho más que solo un personaje. Que solo un gobernador o que solo un presidente. Significa que, por ejemplo, no sé, los organismos que se crean para tener una mejor convivencia, los organismos electorales, por ejemplo, que son instituciones creadas por humanos, pero al final son instituciones. Entonces, la propia iglesia, ¿no? Aunque bueno, es el cuerpo de Cristo, pero tenemos una institución registrada en esta tierra. En un marco legal. Entonces, también es una institución. Entonces, tenemos que ser obedientes en toda institución que haya en esta tierra. Aquí la Biblia nos lo está diciendo. E insisto, cuando esa institución comete, porque esa es la discusión. Sí. Es que esa es, ¿no? Si tuviéramos esos gobernantes que siempre nos apoyan, que son un ejemplo de virtud, pero pues son humanos, igual que para acá de este lado nosotros. Es que las instituciones que nosotros tenemos también cometen errores. La propia congregación comete errores. Y aunque cometamos errores, yo siempre lo digo, tú debes de seguir haciendo lo que te toca hacer, porque ahí verás justamente cómo Dios se va a glorificar, ¿no? Entonces, la honra, bien lo decía Michelle, más allá de las cosas materiales o evidencias que se hagan que estás honrando, nace de aquí. Si la honra no puede ser fingida, no. Realmente es interna. Nace de tu corazón. Y yo animo a lo siguiente, porque me ha pasado con instituciones gubernamentales, sociales, la propia iglesia. Yo le digo, Señor, examíname, porque tal vez estoy hablando de un corazón herido, lastimado, algo que le hicieron a alguien más. Entonces yo sí los animo a todos los que nos están escuchando, que empiece aquí algo en tu corazón, que le digas, Señor, habla de mi corazón, examínalo, cámbialo, etcétera, para que sea algo genuino y real, que yo honre realmente, en este caso, pues a mis autoridades. Yo a veces, no todo el tiempo, escucho un poquito la radio. Me gusta cuando hay ciertas noticias o ciertos noticieros que son más profundos que solo decir el suceso, pero siempre quedas mal. Cuando oyes todo lo que analizan de los políticos y todos los trapitos sucios que le sacan, pues quedas muy desanimado. ¿Dónde va a encontrar usted una exposición como la que estamos ahorita haciendo, con valores y principios bíblicos, que nos diga cómo conducirnos, que nos aconseje, oriente ante una situación de injusticia gubernamental o social, y qué es lo que espera Dios? Aquí dice el versículo 15 de 2 de Pedro 2, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Clase está copiada de Romanos, donde dice que con el bien venzamos el mal. Entonces Dios quiere claramente expresarnos su voluntad, que aunque otros hagan el mal y las autoridades pueden caer en ese marco, nosotros hagamos el bien. Antes de que se nos vaya todo el tiempo, Michelita, ¿cómo una mujer, o qué diferencia hay entre una mujer y un hombre en la perspectiva de gobierno? Porque ahora el poder de la mujer es el poder rosa, fuerte, que era el sexo débil. No sé de quién sacó eso en algún otro siglo. Ahora no es el sexo débil. Dicen que el que dijo eso nunca tuvo una esposa. No sé si creo. es cierto. ¿Qué es la perspectiva de las mujeres ahora que hay mucha posibilidad que en estas próximas elecciones federales en México quede una mujer como presidenta, y en muchos casos estados gobernadoras? Ha habido, y muchas están propuestas que sigan gobernando, mujeres en el gobierno. Yo creo que la mujer siempre ha tenido un poder diferente, no más, no menos, sino un poder diferente al hombre.
Se ha escuchado mucho que para una mujer, un niño, dos niños de diferentes países que están en guerra, para nosotras no es un niño que representa un país, para nosotras las mujeres es un niño. Nosotros siempre vamos a ver por el bien de un niño. Entonces, Dios nos hizo sensibles, Dios nos hizo ver las cosas tal vez con otra perspectiva, obviamente con la importancia de la perspectiva del hombre, porque siempre siento que somos un complemento, siento que no hay como tal una perspectiva que es más que la otra. Creo que si trabajamos en equipo, eso hace la diferencia. Creo que es un tiempo donde la mujer se está levantando, aunque creo que la mujer siempre se ha levantado, lo podemos ver a través de las historias de la Biblia. Las mujeres siempre fueron una pieza importante dentro del plan de Dios para que muchas de las historias se llevaran a cabo, para que Jesús naciera, para que el pueblo de Israel fuera salvado, para que una mujer derrotara un ejército como lo fue Débora, también Jael. Creo que hay muchas diferentes historias donde la mujer se levantó. Hoy tenemos el privilegio, yo lo veo como un privilegio que una mujer pueda ser la futura candidata para presidenta de esta nación. No lo veo como una pieza débil, sino lo veo como algo muy importante. Me orgullece saber que un día mi hija puede ser la próxima. Wow. Que ya no es como, ay mamá, ¿será que un día puede haber un una monopolio mujer, de hombres? Una mujer candidata? Yo creo que es una declaración a que cuando tú le crees y cuando tú te preparas y cuando tú eres una persona que sabes que puedes tener esa esencia, ese cambio para una nación, lo puedes lograr. Entonces, a mí me gusta, a mí me agrada, porque digo, y mi esposo tiene un capítulo de eso, se lo recomiendo su libro, que justamente habla del futuro y habla de cómo la mujer se va a levantar en este tiempo, empresarialmente, muchas áreas, porque creo que estamos viviendo un tiempo donde Dios nos está levantando a nosotras para hacer un cambio en el rumbo de la historia. Sin embargo, creo que también la pieza fundamental del hombre es vital para que ese camino sea establecido. Pero a mí me siento muy orgullosa, muy contenta de que mi hija Hannah, mi hija Camila, un día, si ellas quisieran, no sé si ellas tengan como que ese sueño, pero sea cual sea de mis generaciones, todo es posible. Todo es posible cuando alguien cree en la habilidad, en el don que Dios les ha dado. Así es que me siento la mujer contenta. va a gobernar una nación, pero ve más por la familia, ¿verdad que sí? Claro. O sea, no que yo diga el hombre, no, pero es obvio que la mujer tiene el corazón de la familia, y una mujer en gobierno debiera ayudar mucho a que las familias, que es un problema, una crisis espantosa en la nación, porque la delincuencia, el crimen nace en la familia de hogares destruidos, ¿no? Y la mujer tiene mucho que ver para que la familia hacer algún esfuerzo, algunas situaciones legislativas para que la familia sea fortalecida, y los niños, ¿verdad? Cuánto mal. Hoy yo tenía las estadísticas de hace unos años en México, que ya el 60% de todos los jóvenes que vemos no tienen un papá. Y si tienen el papá, o sea, si no tienen, vienen de una familia que no tiene el papá se divorciaron, el papá los dejó. Si tienen el papá está ausente porque está bajo un vicio, bajo una atadura, está en la droga, en el alcohol, y es un papá pero ausente. Entonces, que la mayoría de los niños en México, el 60% de la juventud, ya más de la mitad, está sin una figura paterna. Y creo que una crisis en nuestra nación, producto de la delincuencia, del crimen, después de eso, es la descomposición que han dicho el secretario Blake hace muchos años, ya partió, ya murió, decía la descomposición del tejido social. Una mujer, creo yo, que puede hacer más por la familia que un hombre. El hombre por el trabajo, por avanzar, por la nación, y la mujer por la familia. Aunque no sé si esta sea una perspectiva correcta, Michelle. ¿Sí será? Sí, yo creo que sí. La mujer siempre va a ver por la familia, no importa si es una empresaria, no importa si es una mujer que está dedicada a sus hijos en casa, si te gusta cocinar, si no te gusta cocinar. Yo creo que la mujer siempre tiene el corazón y la sensibilidad por ver por el bien de otros. Yo creo que eso es como lo que nos hace distintas, vemos por el bien de otras personas, y muchas veces a mí me llama la atención que dice que la mujer tiene la fuerza en sus piernas, porque podemos cargar con mucho, estamos diseñadas para cargar con mucho, y creo que
Esto es una de las habilidades y fortalezas de nosotras, que nosotras podemos cargar con mucho y podemos salir adelante y levantarnos de cualquier circunstancia. Somos expertas no en quejarnos cuando nos caemos o llorar cuando nos caemos, sino somos expertas en levantarnos y en encontrar una solución rápida para solucionar un problema. Parece que la viniste entrenando mientras venían, que platicaron demasiado, ni siquiera sabías que íbamos a tratar. Hasta yo estoy sorprendido, ¿verdad? Estamos aquí con una impresión grandísima sobre la buena participación, los comentarios de Michelle. La mujer, para cerrar este episodio, la mujer en la política. Sí, justamente como lo decía mi esposa Michelle, yo dediqué un capítulo de mi segundo libro a las mujeres. Mira. Sí, haciendo referencia que basado en la estadística, Felipe, cada vez son más mujeres que van a ser las próximas empresarias, emprendedoras, ocupando cargos públicos, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo recientemente en nuestro país. Claro. Creo que tienen un gran potencial. Tienen un ojo que a veces nosotros no logramos ver esas cosas que ellas sí ven, sentir muchas cosas que ellas sienten. En nuestro caso, lo mencionamos antes de empezar el episodio, pero creo que nuestro éxito, llamándolo correctamente, ¿no? Sí. Cómo Dios nos ha llevado a estar donde estamos y todo lo que estamos haciendo, que es demasiado, es porque hemos aprendido a ser un equipo. Somos un complemento. Entonces, yo apoyo 100% a las mujeres. Lo único es, nada puede caer en el extremo. Claro. Ni las mujeres, ni los hombres. Bueno, los hombres como han gobernado, pues manejaron todo el extremo. Exacto. De ellos. Y desafortunadamente vemos los resultados. Entonces creo que ojalá que más mujeres se levanten, pero que nunca caigamos en el extremo. De no necesito al hombre porque no me sirve para nada. Es anular la otra perspectiva. Totalmente. Entonces, en la medida que trabajemos en equipo, esa es mi propuesta que yo pongo, nos va a ir mejor en todo. Y bueno, por eso Dios nos diseñó. Es que eso viene desde el principio. No es bueno que el hombre esté solo. Un equipo. Una ayuda idónea, un equipo para hacer cosas mayores. Entonces yo aplaudo, celebro que haya más mujeres levantándose. Ojalá que los hombres podamos apoyarlas más también, pero no para juzgar, sino para también apoyar y hacer un trabajo en equipo. Así es que sí, creo que en nuestro país, Felipe, está por ver algo histórico. Pues yo creo que, si me permiten como mexicanos dar mi expresión personal, todos estos problemas con las mujeres, el extremo de la liberación femenina, aún no necesito al hombre, es el resultado de 6,000 años de opresión masculina sobre la mujer. 6,000 años en todas las culturas, en todos los regímenes de gobierno, hasta en la Grecia antigua y Roma, que fueron las cunas de la civilización, donde los griegos preferían tener sexo con otro hombre que con una mujer, porque la mujer era inferior. Y es que ahí está basada la política moderna en los principios griegos y romanos. Creo que el hombre inseguro nunca va a respaldar a una mujer, pero un hombre que también encuentra su identidad en Dios va a saber que la mujer tiene un potencial, como nos decía Michelle, impresionante, y ahorita Efren, y que realmente el balance lo tiene Dios en la Biblia. Puso al hombre para gobernar el mundo y dijo, no, mejor que no esté solo. Entonces puso al hombre y la mujer como un modelo donde los dos se complementan, y esperemos que si hay mujeres en gobierno y en empresa, como tú lo dices, ellas tengan la sabiduría de traer hombres a su lado, ¿verdad? Y mujeres también, pero hombres, para que no se vaya, ahora nos van a gobernar todas las mujeres y sacan sus frustraciones. Pues acuérdese que todo esto está sacado de la palabra de Dios, y usted dice, ¿cómo sacan todo eso de la Biblia? Pues fíjese que sí, hay que leerla, y bueno, la palabra de Dios no es para saberla o conocerla, sino es para vivirla. Nos despedimos de este programa que fue un poquito más amplio, y nos despedimos con Efren y Michelle Ruiz, el matrimonio Ruiz, que somos muy bendecidos y muy honrados de tenerlos con nosotros. Gracias, Efren, gracias, Michelle, hasta la próxima.